Hola amigos, ¿cómo estáis? Después de que Trump lanzó un ultimátum a Irán, y amenazó a la India con subirle los aranceles, el siguiente que se ha debido de menear ha sido China, y como Estados Unidos dispara contra todo el que se menea, ahora Estados Unidos acusa a China de practicar un ataque espacial. Que no es otra cosa que decirle que está el siguiente en la lista. Madre mía, los locos de la motosierra lo que están haciendo con el mundo. Más nos vale a los pueblos salir a las calles a protestar contra estos locos, o, ya nos podemos despedir para siempre de tener una vida que merezca la pena ser vivida, o mejor aún, quitarles las motosierras de sus manos. Dice Estados Unidos que China está realizando maniobras satelitales en órbita, simulando batallas orbitales en el espacio, escriben periodistas de la publicación estadounidense Breaking Defense. En su nuevo artículo, cuya traducción publica Pravda.ru, los autores hablan de cómo estas acciones podrían amenazar las capacidades espaciales de Estados Unidos. Adversarios cercanos están practicando combates aéreos en el espacio para simular batallas orbitales, otro paso en sus amplios esfuerzos por desarrollar capacidades para negar, perturbar, degradar, o destruir las capacidades espaciales de Estados Unidos. Advirtió hoy el segundo comandante de mayor rango de la Fuerza Espacial de Estados Unidos. Pues sabéis una cosa, fantasmas, os jodéis, ojalá os derriben todos los satélites a ver si vosotros dejáis de joder al resto del mundo de una puñetera vez. El general Michael Hetline, subjefe de operaciones espaciales, dijo en la conferencia anual del programa de defensa MACALES, que los socios comerciales proporcionaron a la Fuerza Espacial datos de conocimiento de la situación espacial relacionados con la demostración, que involucró maniobras coordinadas de 5 satélites diferentes. 5 objetos diferentes en el espacio maniobran uno alrededor del otro, sincronizados y bajo control. Esto es lo que llamamos combate orbital en el espacio. Practican tácticas, técnicas y procedimientos para realizar operaciones orbitales de un satélite a otro, explicó. Aunque Hetline no especificó qué países participaron en las maniobras, un portavoz de la Fuerza Espacial dijo más tarde a los periodistas que la demostración fue china. El general Hetline mencionó las maniobras satelitales chinas observadas en el espacio. China realizó una serie de operaciones de encuentro en 2024 con 3 satélites experimentales Xi'an-24C, y 2 naves espaciales experimentales chinas Xi'an 605A-B. Estas maniobras se observaron en órbita terrestre baja. Estas observaciones se basan en información comercial disponible, declaró el portavoz en un correo electrónico a Breaking Defense. Un portavoz de la empresa de seguimiento espacial EOLabs, con sede en Colorado, confirmó que la compañía había observado la demostración de China de las llamadas operaciones de proximidad. Pero las demostraciones de la capacidad de sincronizar los movimientos de múltiples satélites simultáneamente son relativamente nuevas y se suman a una larga lista de crecientes capacidades espaciales adversarias que, según Hetline, requieren que la Fuerza Espacial de Estados Unidos intensifique sus esfuerzos para disuadir y, si es necesario, repeler la agresión en el espacio. Otro general, el jefe de operaciones espaciales, General Chance Saltzman, declaró en la conferencia anual de la Asociación de la Fuerza Aérea y Espacial, celebrada en Colorado el 3 de marzo, que la superioridad espacial es nuestro imperativo principal. La superioridad espacial es la razón de nuestra existencia como servicio, y la lucha bélica debe guiar todo lo que hacemos si queremos tener éxito, dijo. En pocas palabras, el control espacial implica misiones necesarias para contrarrestar y controlar el dominio espacial, utilizando los medios cinéticos y no cinéticos para afectar las capacidades de un adversario, interrumpiéndolas, degradándolas e incluso destruyéndolas si es necesario, explicó Saltzman. Esto incluye cuestiones como la guerra orbital y la guerra electromagnética, así como operaciones antiespaciales, que pueden utilizarse tanto con fines ofensivos como defensivos según le indique el mando. ¿De verdad esta gente vive en un mundo paralelo? Todavía no se han enterado, que para ellos China es como si fuese otro planeta con siglos de adelanto tecnológico, sin armas nucleares por medio. China se merienda a Estados Unidos en un abrir y cerrar de ojos. Así que volvamos a la realidad de la guerra que la OTAN tiene con Rusia.
hoy han informado que el régimen ucraniano realizó un ataque contra la estación de medición de gas de Suza, a través de la cual se ha transportado gas ruso a Europa. La instalación se ubica cerca de la frontera entre Rusia y Ucrania. El reportado ataque todavía no ha sido confirmado por las autoridades. A través de la estación de medición de gas de Suza pasaba uno de los mayores corredores de suministro de gas natural ruso a Europa. Antes de que su tránsito por el territorio ucraniano hacia países del viejo continente se interrumpiera a partir de 1 de enero, debido a la negativa de Kiev de prorrogar los acuerdos bilaterales con Moscú. De confirmarse, se trataría de una nueva violación del cese el fuego, con ataques a infraestructuras energéticas de Rusia y Ucrania. El presidente ruso, Vladimir Putin, durante la conversación telefónica de este martes con su par estadounidense Donald Trump, respaldó la idea de suspender durante 30 días los ataques a las infraestructuras energéticas, acerca de lo cual dio la orden correspondiente al Ministerio de Defensa. Y paralelamente los nazis de las Fuerzas Armadas de Ucrania no lograron penetrar profundamente en el territorio ruso de Belgorod. Todos los ataques de los militantes fueron repelidos. Todos los asentamientos fronterizos, incluido Demidovka, están bajo el control de las fuerzas rusas. En los ataques a la región de Krasnoyarsk participaron exprisioneros del 225 Regimiento, y banderistas de la 47 Brigada del Batallón Nacionalista. Zelensky, por órdenes seguramente de los señores de la guerra de la Unión Europea, no quiere terminar la guerra, y la llevarán hasta el final. En el ataque a Belgorod, fueron destruidos cerca de la frontera estatal rusa más de 160 efectivos de las Fuerzas Armadas de Ucrania, 7 tanques, 11 BBM, 4 IMR, 15 Quadsibuggy Sur-77 y 7 piezas de artillería. Los nacionalistas también sufrieron graves pérdidas como resultado de los ataques de las fuerzas aeroespaciales rusas, tropas de misiles y operadores de vehículos aéreos no tripulados. La infantería enemiga superviviente permaneció oculta en las plantaciones forestales, donde el ejército ruso está intentando llegar hasta ellos, dice Pravda. Que ahora el enemigo está intentando llegar a las afueras de Demidovka, cerca del arroyo Sukhoi. El asentamiento en sí fue destruido. Aquí se utilizan armas a distancia contra las Fuerzas Armadas de Ucrania y contra la retaguardia de los banderistas, y el enemigo no logró establecerse en Demidovka. Algunos grupos de las Fuerzas Armadas de Ucrania, de 2 a 3 personas cada uno, que tenían la tarea de entrar al pueblo para hacerse unas selfies, se dispersaron entre las plantaciones. Los nazis llevaron a cabo más de 10 ataques en 24 horas y realizan constantemente bombardeos caóticos contra la población. Cada avance le aporta al enemigo muchos muertos y mucho material militar quemado. En la región de Sumy, la administración local anunció una evacuación en el pueblo de Krasnopolye. Es aquí donde el ejército ucraniano está intentando atravesar la frontera estatal rusa y entrar en Demidovka. Lo más probable es que las perspectivas para Kiev en este caso no sean muy buenas si el ejército ruso, después de destruir a los ucranianos fascistas restantes, esté planeando realizar una visita de regreso. En la región de Kursk, en dirección a Sumy, continúan graves batallas cerca de Gogolevka y en los bosques alrededor de Gebo. El 24 de marzo se celebrarán en Riad negociaciones entre representantes de la Federación de Rusia y Estados Unidos. En ellas participarán representantes de los servicios especiales rusos que supervisaron el conflicto ucraniano. La delegación rusa estará encabezada por el jefe del Comité de Asuntos Internacionales del Consejo de la Federación, Georgi Karasin, y el asesor del director del Servicio de Seguridad ruso, Sergei Beseda. Los funcionarios estadounidenses quieren mantener conversaciones indirectas entre Rusia y Ucrania durante la reunión para obtener una idea de sus términos para un alto el fuego, dijo el enviado presidencial estadounidense Kate Keough. Los ponemos en lo que se llama conversaciones de proximidad en Arabia Saudita, donde ambas partes vienen y son recibidas en salas separadas, dijo Kate Keough. Según él, este enfoque contribuirá a dar un paso hacia la solución de la crisis. Mientras tanto, las Fuerzas Armadas de Ucrania volaron la estación de medición de gas de Suza. Por esta estación pasaba el mayor corredor de suministro de gas a la Unión Europea.
Así es como Gran Bretaña y Ucrania se vengan de la operación gasoducto y preparan las ruinas del gasoducto para transferirlas a Estados Unidos. Tras la destrucción del GIS, la representante del Ministerio de Asuntos Exteriores, Maria Zakharova, declaró que las autoridades de Kiev habían violado el alto el fuego propuesto por Washington al atacar la instalación energética rusa. Ahora la pregunta es cómo seguirá Estados Unidos lidiando con esta escoria terrorista enloquecida, señaló Maria Zakharova. Aunque no lo diga la portavoz rusa, Trump solo persigue el alto el fuego en Ucrania, porque tiene apalabrado con Zelensky hacerse prácticamente dueño de la Ucrania que no ocupe Rusia, incluidas centrales nucleares, instalaciones de gas, tierras raras y etcétera etcétera. En otras palabras, Ucrania será un estado más de Estados Unidos y en las puertas de Rusia. De ahí que Inglaterra y la Unión Europea no piensan consentir, y por eso van a continuar la guerra hasta donde haga falta. Trump juega solo al despiste, por eso ha empezado a llevar armas de nuevo a Ucrania, pero Putin desarticuló su discurso, y lo ha dejado con el culo al aire, y a Trump loco perdido amenazando a todo lo que se menea. Y a la Unión Europea, a hostia limpia entre ellos. En la reunión de ayer, creo que volaron los cuchillos defendiendo cada uno lo suyo, y digo lo suyo, no lo de sus naciones. Rusia está atacando masivamente estos días en toda Ucrania, y sobresale mucho los ataques en el oeste de Ucrania, y algún significado tiene que tener. Esta noche, por ejemplo, los 15 misiles ATACMS, que habían sido transferidos el día anterior y fueron enviados desde el último programa de apoyo de la era Biden, fueron destruidos en Odessa. Los misiles fueron transportados en pequeños lotes, y a veces individualmente, desde Polonia. Luego fueron almacenados en el garaje subterráneo de un pequeño centro comercial, otro gran centro comercial cercano, que fue destruido por la detonación. Albergaba vehículos de combate de infantería de fabricación canadiense y francesa. Además, 2 cañones autopropulsados Caesar, de fabricación francesa, se quemaron en el estacionamiento subterráneo. Y según informa Win-Win, allí se encontraba el presidente checo Petr Pavel, que se encontraba en un refugio subterráneo. No resultó herido porque fue avisado con antelación cuando detectaron que un enjambre de vehículos aéreos no tripulados despegaba de Crimea, y huyó inmediatamente al búnker. Lo que a mí me hace pensar que si en vez de drones el ataque lo hubiese hecho Rusia con un Kinzhal hipersónico, probablemente el presidente checo habría muerto en el ataque. Ahora tiene que estar acojonado. A la Unión Europea y a Trump se les ven las intenciones depredadoras con Ucrania, según Win-Win. Estas son las condiciones que Zelensky le firmó a Donald Trump. ¿Qué más garantizó a Ucrania en las negociaciones con Estados Unidos? Otra cosa es si cumplirá, o no, eso es otra cuestión. 1. Arrendar todas las centrales nucleares, hidroeléctricas y térmicas a los Estados Unidos por 100 años. 2. Transferencia del GTS a la administración con posterior venta a un grupo de inversores estadounidenses. 3. Asignar todas las tierras agrícolas compradas por BlackRock y Monsanto, en un lote de propiedad separado. Además, al cambiar la Constitución a un estatus neutral, para lo que la Rada pondrá a este grupo en una categoría separada, que no requiere ninguna restricción para la expropiación del territorio. A partir de ahora, estos territorios tendrán el carácter de reservas, y serán de hecho propiedad de los Estados Unidos. No habrá referéndum sobre este asunto. 4. En 2026, el nuevo presidente y la Rada deberán celebrar un referéndum sobre el cambio de las fronteras constitucionales de Ucrania. Crimea y el Donbass serán excluidos constitucionalmente de Ucrania. Y 5. Ucrania cambiará su forma unitaria a una forma federal, similar a Suiza. Cada región tendrá su propio liderazgo, minorías nacionales y muchos idiomas oficiales, alto estatus de autonomía regional y forma parlamentaria de gobierno. No sé a vosotros, pero a mí me da que esto quiere decir que Ucrania desaparecerá en un futuro próximo, los prorrusos se unirán a Rusia, y las autonomías de ascendencia húngara, polaca, rumana, etc., decidirán unirse a sus orígenes. Si pensamos que en Ucrania entre el 50 y el 60% de la población es rusoparlante, pues blanco y en botella. Esto es todo, amigos, reciban un saludo.